Hola chicas, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a concluir nuestra serie de charlas que hemos tenido en relación a la antropometría. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver más allá con el propio estándar que estuvimos viendo en las clases pasadas. Y bueno, nosotros vimos que la antropometría ha surgido como una ciencia y que tuvo el momento álgido, los momentos más importantes a partir de la década de los 40 del siglo pasado, en que se empezaron después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. En este periodo se empezaron a estandarizar muchas cosas y a producir en serie de todo, cosa que antes no funcionaba así. Y esta producción masiva de artículos para el hogar, de prendas, incluso de viviendas, tuvieron que ver con las medidas y con los estudios que se hicieron en forma antropométrica. En el caso particular de las prendas, recuerden que es ya con la colección de Christian Dior, del New Look, con la que se estandariza o se generalizan ya las tallas, se empiezan a copiar los modelos de él que van a imponer toda una moda durante 15 años y que en las diferentes regiones del mundo se van a reproducir, pero ya en una forma de tallas, es decir, ya no pensando en la medida de cada quien, sino respondiendo a un estándar de tallas de acuerdo a la población. También ya vimos que no es tan estándar en todas las partes del mundo, porque depende mucho del tipo de cuerpo de la persona, pues del volumen, del largo de las extremidades, de las manos, de los pies, de los brazos. O sea, hay situaciones que hacen que también se determine que en cada región se requiere de un estándar diferente. Aquí en México, afortunadamente, con la llegada de los grandes almacenes que se dieron a finales del siglo XIX y a principios del XX, esto hizo que el sistema SIC se desarrollara y que México realmente desde muy temprano tuviera un estándar de tallas. Es cierto que tiene algunos detalles como sistema, pero el valor real está en que en un tiempo temprano, en la década de los 30, 40, nosotros como país teníamos nuestro propio sistema de tallas. Eso valió muchísimo. Y es tan así que hoy en día lo seguimos utilizando, y no solamente en México, sino que se exporta a otros lugares del mundo. Pero hoy vamos a ver lo que es más allá del estándar, es decir, lo que requiere de la individualidad de las condiciones generales de aplicación de la antropometría, pero que rebasa como tal ese estándar. Y justamente es porque en otro momento o en otra situación debemos dar prioridad a las necesidades que tienen las personas. Y hablando de moda, pues nos referimos concretamente a esas necesidades que tienen que ver con discapacidades, con formas que no son del estándar, que no son de las personas, entre comillas, pongo normales, y que va a requerir de situaciones especiales para pues facilitarles de alguna manera esa inclusión en todos los medios y particularmente en la moda. Hoy en día incluso este fenómeno que inicia en la década de los 40, justamente cuando Christian Dior saca su New Look y que las tallas se estandarizan y que es así como el boom, que todo el mundo quería hacer cosas por talla y que salen las revistas como Última Moda, como muchas otras revistas que te daban los patrones, te ponían el modelo en la portada y te ponían los patrones, y tú desde casa, sin que fueras experta de nada, ahí te decía como que chico, mediano y grande, o talla 30, talla tal, y sobre ese tú cortabas y entonces tú tenías el diseño que te imaginabas, tú lo armabas. O sea, además hágase en casa. Este fenómeno tan grande que inicia en este momento y que el resultado es una moda rápida, acelerada de desecho, que ha traído otras consecuencias a nivel internacional, como la contaminación de ríos, el desgaste de los recursos naturales, la sobreexplotación de la mano de obra en algunas regiones, sobre todo de India. Esto ha hecho
que este fenómeno esté en decadencia. O sea, eso que fue un boom en la década de los 40 del siglo pasado, que estamos ya casi a 100 años, faltan 20 años para este fenómeno, y todo este cambio acelerado que trajo esta producción masiva de ropas por estos estándares está llegando a su límite. O sea, ya llegamos a la parte más alta de la curva y vamos en decadencia. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que atender? Debemos de atender la individualidad, las necesidades que cada persona tiene. Y cuando hablamos de esto estamos hablando de inclusión, es decir, de momentos en los que sí debemos de considerar a cada persona como con el mismo valor e independiente, y no como mucho tiempo se pensó que cuando alguien carecía de algo o no era, entre comillas, normal como los demás, no tan fácilmente pues era aceptada. En muchos casos esos niños o esas personas desde pequeños vivían aislados, jamás salían a la calle, muchas veces amarrados, todavía por ahí no los encontramos, o encadenados. Y hoy en día pues hay un espacio para todos ellos. Además, muchos de ellos han demostrado que pese a sus carencias tienen las mismas oportunidades o muchísimas más que aquellos que pues no nos hiciera falta nada. Entonces, pues la moda ha ido cambiando, la individualidad es algo que pues está tomando mucha fuerza. Ya no estamos en el momento en el que solamente vestimos y aspiramos a hacer lo que pues nos dice el mercado visual que nos venden. Es decir, ya no tenemos por qué ser tan delgadas, ni tampoco tenemos que ser anoréxicas, sino que pues si eres curvy, si eres muy delgada, si eres muy larga, si eres como sea, lo importante es que la prenda te vaya bien y además te sientas a la moda. Y aquí, por ejemplo, recuperar este término que dice, los vestidos se adaptan a los cuerpos. Y no al revés, no los cuerpos se tienen que adaptar a los vestidos, que es lo que pasa en el estándar. O sea, tu cuerpo se tiene que adaptar a lo que te está dando el mercado, y si no se adapta, pues no tienes otra forma de hacerlo. Pero está volviendo el engranaje que está corriendo a la inversa, es decir, los vestidos se adaptan a los cuerpos, es decir, nuevamente vamos a hacer que aquello que nos cubre sea justo lo que necesito de acuerdo a lo que soy. Imaginen ustedes, por ejemplo, los papás de estos niños que tienen parálisis cerebral. Esta enfermedad, que es un trastorno de nervios, ¿no? Un trastorno motor, pues, de movimiento, y además es permanente. En algunos niños tiene un grado mayor o menor, pero imagínense que estos niños regularmente sus manitas no las pueden mover, son como tiesas, no las pueden estirar. Entonces imagínense la dificultad que ha de tener una mamá para poder ponerle esa playerita o para poder ponerle una camisa. Entonces, las diseñadoras deben de pensar en esa situación de cómo aportar funcionalidad a aquellas personas que no son el estándar, pero que están ahí. Y que además, si ustedes empiezan a ver, hay muchas, no nada más es una persona. Entonces aparece este término que es la moda inclusiva, es decir, la moda inclusiva donde ya debes de pensar si a esa persona le conviene que el cierre esté ahí, que la apertura esté ahí, que los botones estén ahí, porque no en todos los casos de acuerdo a la necesidad de la persona que tenga. Imagínense una persona que no tiene un pie, o que no tiene una pierna, o que de repente a lo mejor no tiene un brazo, no sé, o sea, cualquier elemento que se tenga se debe de cuidar en estos momentos. Y eso es bueno, porque eso significa que estamos yendo más allá del estándar. Ahora, con la moda inclusiva han vuelto a personalizarse las creaciones, cosa que ya no existía. O sea, que es estándar, ¿no? Quiero mi vestido de graduación y voy y me compro uno y hay 50 iguales y todo el mundo puede ir igual que el mío. Pero en realidad estamos, les digo, en este proceso donde estamos creando una moda
que está incluyendo a todos, pero desde la persona, es decir, nuevamente está volviendo a resurgir esa idea de trabajar la individualidad, de trabajar de acuerdo a tu proporción, de trabajar de acuerdo a tu forma. Seguramente será un proceso lento porque pues el engranaje corre hacia un lado y de repente pararlo y hacer que corra para el otro no va a ser fácil. Sin embargo, este fenómeno va acompañado de otras situaciones como el calentamiento global, por ejemplo, pues la gran cantidad de desechos que tenemos por la ropa, por la moda rápida, por la llamada fast fashion, en la que pues todo este desperdicio de prendas que están llegando a los países que se encuentran en África, sobre todo, a la gran contaminación de los ríos que tenemos y a otros fenómenos terribles, esto va a hacer que todo este fenómeno cambie. Seguramente también llevará sus años, pero justo estamos en el momento de ese cambio. Ahora, la moda inclusiva es adaptable y versátil. ¿Qué significa? Que, o sea, que a pesar de que las personas tengan alguna discapacidad, a pesar de que las personas tengan alguna enfermedad que evite que se puedan vestir fácilmente, o incluso que pudieran ser personas capaces de diseñar pese a alguna discapacidad, esto se está dando. Entonces la moda de repente es adaptable y es versátil, ¿no? O sea, no es todo lo contrario, sino te debes de ajustar siempre al estándar. El estándar pues siempre va a estar y de alguna manera también nos va a servir porque bueno, hay muchos productos que nosotros mismos dentro de los textiles no podemos producir, pero sí es una realidad que la moda tiene un cambio y ese cambio es el que nos va a permitir de alguna manera pues como diseñadores tener más perspectivas hacia dónde queremos ir. Aquí tenemos el caso de esta diseñadora Isabel Springmuth. Ella es una diseñadora guatemalteca y pues es de esas genios innatas que aunque tiene síndrome de Down, desde muy pequeñita ella quería diseñar y su abuela, que era la que tenía los libros de moda y que era la diseñadora, pues desde entonces tenía como las telas y la abuela le hizo muchas muñecas de tela y ella diseñaba para estas muñecas. Entonces ella lo ha puesto en práctica ya pues algún tiempo y su moda justamente la hizo para personas diferentes. Tuvo éxito, de hecho ya ha participado en varios eventos internacionales y eso significa que estamos en otro momento. Ya también otros diseñadores y marcas internacionales están aceptando dentro de sus propios modelos a personas que son diferentes, que tienen raras enfermedades o que son muy gorditas, etcétera. O sea, estamos en un momento diferente. Ahora, esta moda debe de ser inclusiva desde el diseño, es decir, nosotros como diseñadores, ¿qué posibilidades tenemos para adaptarnos a esta situación? Y pues ahí está justamente el reto. Incluso no nada más para este fenómeno, o sea, cada situación, cada fenómeno que vemos seguramente requerirá de ayuda especial. Imagínense, por ejemplo, las personas que no tienen ninguna discapacidad, pero que son los migrantes que van hacia Estados Unidos, que viajan en el tren arriba. Seguramente requerirán algún tipo de prenda, que obviamente no van a comprar, pero algún tipo de prenda que les permita protegerse del sol, al mismo tiempo evitar que les dé el aire, al mismo tiempo que los cubra cuando haga frío, porque es la única prenda que tienen encima, pero todo eso aplicado a una misma prenda y entendiendo el fenómeno al cual se debe de adaptar. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de inclusión, es decir, cada fenómeno, cada problema, cada situación debe de responderse a partir del diseño. El diseño debe de dar solución a esa necesidad o a esa problemática o a cualquier situación a partir de esta visión de crear o de hacer cosas que realmente sean funcionales y que además se vean bien y que además pues cubran con los requisitos del diseño. Bueno, entonces como conclusiones,
como conclusiones de la materia. En la industria de la antropometría pues en la industria es una ciencia que sirve para medir las proporciones del cuerpo humano. Eso nos queda súper claro. Y considerando la diversidad de fisonomías de una población a otra, permite ajustar las medidas de cada población para tener un estándar proporcional. Es decir, aunque somos iguales, pero somos diferentes. Cada región, ya vimos que cada región en términos ideales, pues nos vemos diferentes, o muy delgados, o más gorditos, o más pomposos, o más con más busto, o muy delgaditos, o más altos, etcétera. En México se reconocen las formas del cuerpo humano y a partir de ellas se elaboran los patrones para confeccionar las prendas. Ya vimos que el sistema SIG, bueno, las maestras que dirigen todo este proyecto son quienes entienden el fenómeno y desde entonces lo adaptan a esta situación y el resultado pues sigue siendo bueno, puesto que el sistema aún se sigue utilizando. La antropometría se utiliza básicamente para que una empresa pueda ser más certera en sus patrones y por lo tanto tenga menos devoluciones. Hoy en día, además, la cuestión del trato y servicio al cliente y que si no le gusta, devuélvalo y si no le queda, devuélvalo. Entonces, debemos de asegurarnos que el patrón que estamos utilizando para esa venta sea el correcto, porque si yo digo que es talla 32, esa persona siempre se compra talla 32 y de repente yo le estoy vendiendo algo que le queda más grande o más corto, en algo está fallando mi estándar de tallas. Es cierto que cada quien saca sus tallas y se ajusta a un parámetro, pero al final hay una diferencia mínima entre una y otra y cuando un cliente reconoce qué marca de ropa le ajusta mejor, se queda con ella. Entonces es importante que una vez que un cliente nos ha probado sea porque realmente le va a quedar, pero si se compra el pantalón y le queda bien flojo y no le ajusta de la cintura y le aprieta las pompas en vez de que se le vean, no lo va a comprar más, o sea, no va a regresar por esa marca. Entonces es importante que las empresas pues no tengan devoluciones, o sea, al final esa es la ganancia. Imagínense, la ganancia se va en que me regresan la mitad de las cosas. Eso significa que algo está pasando en mi proceso y ahí hay que cuidarlo. Ahora, toda empresa entonces deberá interrogarse si sus procesos de producción son los adecuados, si los patrones realmente están cumpliendo el estándar de la población actual. Fíjense, eso es muy complicado hoy en día para las empresas a nivel internacional, porque imagínense, es una marca Zara que se produce en España, que se diseña en España, que se va a los países al sur de Asia, pero que se va a vender en toda Latinoamérica y en África, en algunas regiones de África, en Europa. Entonces, es una talla como estándar, ¿no? Más o menos estándar. Entonces, ahí tenemos que, adecuarnos nosotros como consumidores a la prenda. Hay muchas tiendas en general no tienen un servicio de ajustes. Eso se queda como para los almacenes de lujo, pero no todas tienen un servicio de ajustes. Entonces nosotros lo tenemos que ajustar a nuestra talla, puesto que son como tallas internacionales. Aún así, esos estándares internacionales pues han sido detalladamente cuidados. Ahora, es importante que si no estoy a nivel internacional, si lo estoy haciendo a nivel individual, es decir, yo como empresa aquí en la región donde estoy y me están consumiendo y cada vez voy creciendo más, pues entonces debo de verificar de alguna manera que la prenda que yo estoy haciendo le está ajustando justo como se lo imagina. Es decir, lo que hacía Sara en un principio, es que me gustaría esta prenda, pero me gustaría que fuera más larga. Bueno, me gusta esta blusa, pero me gustaría que la blusa llevara un moñito en tal lugar. O me gustaría que las mangas, en vez de 3/4, fueran a medio brazo, por ejemplo. Entonces, esas recomendaciones que el propio consumidor hace, le llegan directamente a aquel departamento que está analizando. Entonces, es muy importante
que ustedes a la hora que hagan un diseño y si piensan producir por muy poquito que sea, pero producir en serie, deben de analizar la prenda, o sea, deben de verla, deben de aceptar los comentarios. La siento chueca, siento que se me mete, siento que se va para un lado. Y ustedes estar muy atentas a corregirlo, porque en la medida que eso suceda, el trazo se irá corrigiendo poco a poco, se va afinando hasta que quede el trazo que queremos. ¿Ustedes creen? Los pantalones Levi's, por ejemplo, por mencionar algunos, ¿cuántas afinaciones han tenido antes de llegar a esos diseños que ahora son extraordinarios? Muchísimos. No llegaron de un día para otro, pero es eso, estar muy atentos a los comentarios que el consumidor final hace. Y bueno, ¿qué porcentaje de la población puede vestir con mis tallas? Sería la pregunta que una empresa se haría. Y bueno, también antes de lanzar una colección determinada, también saber qué porcentaje de la población podré alcanzar yo como empresa dentro de la región en donde estoy, ¿no? Entonces, más o menos esos serán los elementos. También, obviamente, pues tendrá que checar las devoluciones, lo que les comentaba hace rato, la gestión y previsión de stock. Esto le está pasando mucho a las empresas que venden por internet. Imaginen ustedes que pues la venta la tienen ya cerrada, ya hasta les pagaron con tarjeta de crédito, ya tienen el dinero y ustedes no tienen la prenda, porque no previeron o porque en los stocks, o sea, en el almacén, no está todo lo que requieren para estar surtiendo. Entonces hay que cuidar mucho esa parte, ¿no? Otra pregunta que se deberían de hacer las empresas es, ¿puedo vestir a toda la población con mis patrones y tallas? Es decir, si mi talla responde a un parámetro, ¿sí le quedará realmente a todas aquellas personas que dicen que son esa talla? Y pues igual, la mejor forma es analizarlo en forma constante. Y bueno, finalmente es posible analizar cómo el patronaje y las tallas de mi empresa se ajustan a las personas con diferentes proporciones, que bueno, básicamente es lo mismo. O sea, siempre asegurarnos que nuestras tallas en realidad sí están respondiendo a la talla que la persona está consumiendo y que está acostumbrada a consumir. Bueno, todo esto es en relación a la parte industrial. En cuanto a lo privado, la antropometría pues nos permite conocer el cuerpo de las personas en función de su forma y su fisonomía. Es decir, podemos analizar si la persona pues es más ancha de hombros, más cortita de caderas, si es más larga de brazos, si es más corta de piernas, etcétera. Obviamente el conocer el cuerpo de la persona individual nos sirve para hacer recomendaciones de color, de cortes, de formas que se puedan utilizar de acuerdo a un cuerpo. Una persona que es demasiada ancha de hombros, por ejemplo, y muy cortita de cadera, muy delgadita de cadera, pues no le vamos a poner una blusa con holanes y que vaya de lado a lado, o sea, una especie de cuello barco pero caído, porque pues los hombres van a resaltar más. Y tampoco le vamos a poner un collar gigante y aparte le vamos a poner un estampado que le resalte toda la parte de arriba, porque lo que queremos es ocultar que se vea tan ancha de arriba, y entonces le tenemos que dar mucha prioridad y volumen a la parte de abajo para equilibrar el cuerpo. Entonces, justamente la antropometría nos va a servir para hacer esas recomendaciones una vez que identificamos claramente cómo es el cuerpo de las personas. Ahora, existen programas digitales que permiten visualizar la imagen. A lo mejor algunas de ustedes los ha visto, donde ustedes pueden poner ahí su cuerpo, ponen las medidas, pues yo mido de busto tanto, de cintura tanto y de cadera tanto y mido tanto. Y con estos datos el programa les crea una imagen virtual de ustedes, y entonces ustedes pueden ahí ponérselos el color de cabello diferente o diferentes tipos de prendas o esas cosas. Bueno, esos programas están basados justamente en estudios antropométricos. Tampoco crean que lo sacan de la nada. Seguramente aquellas personas que se dedican a eso, pues también hay ingenieros que están siempre viendo las posibilidades de dónde hacer sistemas. Entonces, estos sistemas
o programas están basados en estas cuestiones antropométricas. Y bueno, pues quisiera concluir con estas imágenes en las que les quiero mostrar cómo, independientemente del color, de la forma, del tamaño, una persona es lo que es por la pasión o por la entereza, por la fuerza y por todo lo que demuestra. No es su valor no radica en que tenga unos brazos bonitos o unas uñas largas o que tenga un busto enorme. En realidad su valor radica en la pasión y en la propia forma de percibir la vida de esa persona. Entonces, no podemos detenernos porque estamos aspirando a ser el estereotipo que nos dice el comercial de televisión o por los influencers que vemos en Instagram que son tan güeritos y que de repente son pues muy delgados y muy altos. En realidad nuestra fuerza no está en esa forma del cuerpo, está en otro lado, y aquí lo podemos ver en estos ejemplos. Entonces, chicas, como recomendación, pues hagan de ustedes, para su familia, para su entorno, para México y para el mundo, la mejor versión que puedan de ustedes mismas. Cuídense mucho y nos vemos pronto.